pero hay esperanza en Cristo Jesús. Bien, vamos ahí. Vamos ahora al texto. Bien, el libro de Romanos, ¿sabe? El evangelio es buenas noticias. Deja ver si oigo el amén. El evangelio son buenas noticias. Cristo Jesús vino a esta tierra a deshacer la obra del enemigo. El enemigo había atado y tenía esclavizado al ser humano, pero un día la palabra de Dios dice que Cristo vino a deshacer toda obra del maligno, a proclamar libertad al cautivo. ¿Y cuánta gente está cautiva en este mundo? Millones de millones. Nuestros vecinos están cautivos también. Todavía esa luz del evangelio no ha llegado a su vida. Pero si usted y yo nos decidimos en esta mañana, esa luz puede llegar a ellos. Alguien dijo esta mañana, ahorita la hermana dijo, es el Espíritu Santo. ¿Sabe? Los discípulos estaban desorganizados. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor se iba porque ya había cumplido su ministerio terrenal. Pero el Señor le dijo, yo no los voy a dejar solos. Les voy a dejar un consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esperen esa promesa. Mire qué lindo. En el libro de los Hechos, usted mira, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 4. Mire qué lindo lo dice el Señor aquí. En el libro de los Hechos. Dice ahí, y estando juntos, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad que la promesa. ¿Cuál es la promesa? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces nos dice ahí, el cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros pronto seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué usted necesita ser bautizado por el Espíritu Santo? Vamos a ir al versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Y usted va a recibir poder. Para ser testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de Santa Isabel. Ustedes tienen un pueblo grande aquí. Y esta es la única iglesia, ¿verdad? Es la única iglesia. El plan de Dios es que esta iglesia sea multiplicada. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. El Señor le dijo a los discípulos, el Señor le dijo, esperen la promesa. Y ellos esperaron la promesa. Y dice que tan pronto, y si lo vemos, ¿verdad? En Hechos 2, dice que descendió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambió sus corazones, cambió sus mentes, cambió toda la dirección que antes tenían. Y ahora ellos están unidos como un solo hombre predicando la palabra. Ahora todas las cosas las tienen en común. Ahora no hay diferencia. Ahora el Espíritu Santo dirige y gobierna. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó en medio del grupo de los discípulos. Y predicó la palabra. Uno de los milagros más poderosos de la predicación del evangelio aquel día lo experimentó Pedro. ¿Y saben qué? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mira Mateo, estoy 5 minutos hablando de esto, pero vamos a hablar ahora del tema, pero da el tiempito para que no. Vamos a ver, da el tiempo. Mateo. Vamos a ver, capítulo 4 y versículo 18. Vamos a ver si... Vamos a ver. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mire lo que pasó. El Señor va caminando por la ribera
del mar y vio a Pedro y vio a su hermano. Y el Señor le dijo una profecía a Pedro. ¿Cuál fue la profecía? ¿Cuál fue la profecía? Dígame. Amén, eso es. Gloria a Dios. Mire lo que el Señor le dijo. Pedro, ya tú no vas a seguir pescando en las barcas como es tu costumbre. Esa profesión para ti ya pasó de moda. Ahora tú has venido al conocimiento de la verdad. Ahora tú vas a ser pescador de hombres. Pero el Señor le dijo esa verdad a Pedro y le dio esa profecía a Pedro, pero Pedro no entendía. Probablemente muchos de nosotros también no entendamos la obra maravillosa que Cristo quiere hacer con nosotros. Pero el Señor le dijo, pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y cuando el Señor perdonó a Pedro, porque también hay otro detalle, Pedro se alejó tanto que parecía que la misión, que lo que el Señor le había dicho para que él se convirtiera en un pescador de hombres, parecía que se iba a desvanecer. Pero alabado sea el Señor. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. El Señor le dijo a Pedro, tú vas a ser pescador de hombres. Ninguna palabra que sale de la boca de Dios cae en tierra, sino que hace el efecto para la cual Dios la ha enviado. Parecía que Pedro no se iba a cumplir esa promesa, pero un día el Espíritu Santo tocó a Pedro. Y Pedro se levantó en medio del grupo de los discípulos y comenzó a predicar. El día que Pedro predicó, se convirtieron 2. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Un milagro? ¿Es un milagro? Lo que el Señor había dicho, Pedro, tú vas de ahora en adelante a ser pescador de hombres. Comenzó a confirmarse la palabra que Dios le había dado a Pedro. Y Pedro se llenó tanto de entusiasmo, vio cómo las multitudes venían y vio cómo Pedro le decía, mira, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy tú y yo, el Señor nos ha dado un mensaje, se llama el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Venid, dice, vi el ángel volar en medio del cielo, llevando el evangelio eterno, para predicarlo ¿a quién? Diciendo a gran voz, porque la hora del juicio, y adorar al que hizo los cielos, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Ahí está el mensaje para el tiempo de hoy. La verdad presente de Pedro era que Jesús había resucitado, que los gobernantes entendían que Jesús era un farsante, que no había resucitado, que lo que había dicho era mentira, pero alabado sea el Señor. Fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Nuestro Dios vive. Y cuando usted tiene esa seguridad y esa convicción, hermano, usted puede predicar totalmente convencido. Y dice la palabra en Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra, ¿cuántos lo creemos? No hay nada imposible para nuestro Dios. Vámonos al texto que escogimos para estudiar en esta mañana. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 1, ahí el apóstol da unas palabras poderosas. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ¿sabe? Yo no sé si son los mexicanos o alguien así que dice ahorita. Cuando ellos dicen ahorita es ahora, pero que de momento uno dice ahorita, pues ahorita es más tarde.
pero en Cristo Jesús es ahora. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto es maravilloso, porque el capítulo 7 del libro de Romanos, el versículo 7, versículo 24 y 25, el apóstol Pablo ahí habla de una condición o un problema que él está confrontando. A mí me gusta mucho estudiar mucho a Pablo, porque Pablo, una vez que Pablo vino, ¿sabe? Yo no sé, ¿usted ha estudiado la conversión de Pablo? La ha estudiado en detalle. La ha estudiado en detalle. Estudie la conversión de Pablo, creo que es en Hechos 9. Ahí está. Y dice que cuando Ananías se acercó a Pedro, a Saulo de Tarso, Ananías tenía miedo por quién era Pablo, porque Pablo era fariseo de fariseo, apegado a la ley, estricto, y perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Pero miren, no hay hombre que se levante contra nuestro Dios. Dice que camino a Damasco. Apareció una luz y lo tumbó del caballo. Y dice que Saulo cayó a tierra. El apóstol Pablo dice que él tenía un problema para mí. La vista. No podía aparentemente escribir, leer correctamente todo, porque su vista le fallaba. Y yo creo que el día que el Señor se encontró con él, camino a Damasco, la gloria de Dios era tan grande que el mismo Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: solamente vas a ver mis espaldas, porque si me mira, si me ve, te muere. Así que aquel día el Señor manifestó su gloria y Saulo cayó al suelo y quedó ciego. Tan es así que lo dice el mismo texto, dice quedó ciego. ¿Cuántos días quedó ciego Pablo? 3 días. Entonces dice que cuando Pablo quedó ciego, le dijo, el Espíritu le dijo, ve a tal sitio, a tal casa, que ahí se te va a decir lo que tú vas a hacer. ¿Quién entró en control de Pablo? El Espíritu Santo. Ya Pablo no pertenecía ni a los sacerdotes, ni a la ley, ni a su viejo estilo de vida, muerto en delitos y pecados. Ahora Pablo comenzó a vivir en el Espíritu. Y la palabra de Dios dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no viven conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y Pablo comenzó a vivir en el Espíritu. Y dice la palabra del Señor que tan pronto Pablo comenzó a vivir en el Espíritu tocó a Ananías y le dijo: vete allá y ponle las manos. Porque tú y yo somos instrumentos escogidos del Señor. Y dice que tan pronto Ananías tocó a Pedro, Pedro comenzó a orar. Pero no era el perseguidor de la iglesia. Pero no era el que maltrataba a los hijos de Dios. Pero no era el que los sacerdotes lo dirigían y lo guiaban para que fuera en contra del pueblo de Dios. Y de hecho, ese día él iba en esa misión. Pero aquel día, Dios lo hizo una nueva criatura. Y le dijo: instrumento escogido me es este. Y Pedro y Saulo de Tarso
se convirtió en el apóstol Pablo y comenzó a predicar. Entonces, una historia larga, pero lo quiero resumir. Vamos al capítulo 8 del libro de Romanos, que ya lo hemos leído. Entonces, ahí, en ese primer o este capítulo, el capítulo 8, esta expresión del apóstol Pablo es un grito de victoria. Y lo vamos a explicar ya mismo. ¿Por qué es un grito de victoria? ¿Sabe? A veces nosotros estamos pasando por alguna situación. Puede ser que la persona sea. De hecho, en estos días hubo una alerta Silver, que es la alerta de las personas mayores. Y aquí, yo no sé si, yo creo que fue aquí en Santa Isabel o en Salinas. Sí, ok, en Salinas. Correcto, que el hermano, la persona se desapareció. Entonces alertaron la alerta Silver y tardaron 3 días. ¿Dónde estaba la persona? Allí mismo. Alertaron la alerta Silver y la persona estaba en el patio de la casa. 3 días buscándolo. Hermano, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La respuesta es inmediata. La respuesta es aquí y ahora. Cuando el ladrón estaba en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pregunta, la respuesta tardó 3 días. Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. El hombre murió. Pero la promesa de salvación quedó sellada en su vida. El día que suene la trompeta, ese hombre se va a levantar. Porque la palabra de Dios lo dejó establecido. Dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es maravilloso. Entonces, aquí en Romanos, el apóstol Pablo saca un grito de victoria, porque la respuesta es ahora, precisamente. Entonces, ¿cómo es la respuesta ahora? Mire lo que sucede. En el capítulo 7 y versículos 24 y 25, el apóstol Pablo describe la condición del pecador. La condición del pecador. ¿Sabe cómo es la condición del pecador? No tiene paz. La condición del pecador es que está esclavizado. La condición del pecador es que no tiene esperanza. A mí me dio mucha pena cuando yo vi, yo veo las noticias, me gusta relacionarlo todo. Esta persona que está padeciendo de su condición. Y entonces, al hablar de cuerpo de muerte, vamos a mencionar eso ya mismo. Esta persona que está pasando por una depresión profunda se tiró contra un trono. ¿No lo vieron? Se fue sin esperanza. Se perdió. El trono lo desmembró completo. Barato completo. ¿Tú lo viste, Lizardo? Yo veo las noticias. A mí me gusta estar al día. Pero tenía problemas personales, tenía problemas económicos, aparentemente tenía varios problemas. Pero la palabra de Dios dice, no nos ha sobrevenido prueba humana que no podamos soportar, sino que conjuntamente con la prueba, el Señor da la salida. Si él se hubiese enterado de esa promesa, probablemente hoy él estuviera vivo. Y la palabra de Dios dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar.
Así que aquel día puede haber sido la esperanza para este hombre. Y eso es lo que yo quisiera que dejarle a ustedes grabado en sus mentes, en sus corazones. El tiempo del regreso del Señor está cerca. Todos los acontecimientos del mundo anuncian que esto se está por acabar. Por el calentamiento global, por la crisis en la salud mental. Esto es una cosa espantosa lo que está pasando con la salud mental de la gente. Está siendo quebrantada, la gente está perdiendo el juicio y están tomando decisiones que son espantosas, equivocadas. La crisis en la violencia, la violencia, la crisis en la violencia. Este joven que supuestamente lo están siguiendo, algo así. Él se para en un colmado. La persona que estaba ahí estaba comprando pan. Que pudo haber sido yo o pudo haber sido cualquiera de nosotros. Estaba comprando pan y cuando esa persona entra ahí a comprar pan y el otro entra a comprar otra cosa, el que estaban persiguiendo, llegaron los sicarios y comenzaron a disparar. El dependiente de la tienda dijo, me salvé porque me acosté en el piso. O sea, del mostrador. Me salvé porque me acosté en el piso. Y eso se ha convertido en un modo operandi. Usted no sabe dónde esto puede explotar. Porque usted puede estar en un supermercado, usted puede estar en su casa, usted puede estar de viaje. Bueno, aquí podemos estar hablando esta mañana. A mediodía, en la autopista, persiguieron a un muchacho y lo acribillaron ahí mismo. La gente corriendo en los cajos, parándose para ver ese espectáculo al otro lado de la autopista. ¿Sabe qué hora era? Las 12 del mediodía. Una cosa bien fuerte que marca a uno, lo marca. Pero en Cristo Jesús hay esperanza. Y esa es la esperanza que tenemos que llevarle. Entonces, ¿qué sucede? Que el apóstol Pablo miró en el capítulo 7, 24, que el ser humano que anda en pecado, está esclavizado, está lejos de Dios, no tiene esperanza. Y entonces el apóstol Pablo dice, trae la figura del cuerpo de muerte. Y miren cómo es. En el tiempo de Pablo, cuando usted cometía un delito, el cuerpo del delito se lo ponían encima. Entonces el apóstol Pablo dijo, wow, esto no puedo soportar esto. Entonces cuando usted lee en Romanos 7, mire, vamos a leerlo ahí para que usted lo vea. En Romanos capítulo 7 y versículo, creo que es el 23, vamos a ver si estoy, el 23, vamos a ver, el 23, sí, déjame ver, pero dice ahí, pues según el hombre interior, ¿no? El 23, el 24, 24, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el apóstol Pablo está atrapado en su condición, perdido, buscando alternativa, solución, buscando esperanza. Entonces, el apóstol Pablo dice, pero yo no puedo seguir cautivo por el pecado. Yo quiero ser libre. Y dice, ¿hay quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice el mismo texto, gracias, dice ahí, lo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El único que te puede librar del cuerpo de muerte se llama Cristo Jesús. Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Entonces, qué maravilloso. Cuando el apóstol ve
que la solución está en Cristo Jesús. Entonces él ahí en Romanos 8:1 se saca ese grito y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando el ser humano decide abandonar el camino del pecado, abandonar la esclavitud del pecado, abandonar el camino que lo tenía subyugado, que lo tenía triste, deprimido, angustiado, y cuando él despierta en sí, ahí está Cristo esperándolo para hacer de ti una nueva criatura, para llenarte de sus promesas. Y las promesas de Dios, mire, las promesas de Dios son terribles. Primera, ya no hay condenación. La primera promesa es que cuando usted viene a Cristo, el pecado te condena, porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:23. ¿Qué dice la palabra en Romanos 6:23? Pero la dádiva de Dios. Entonces ahí está la bendición. Y Pablo descubre esa gran verdad. Y ahora Pablo sale gritando y dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. No hay condenación contra nosotros. Pero ¿qué quiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quiere que nosotros compartamos esa gran noticia con los que están alrededor nuestro. Porque se están perdiendo. Y cuando miramos el cuerpo de muerte, aquí es la depresión. ¿Cuánta gente está deprimida? El cuerpo de muerte. Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero él dice, gracias doy a Dios que Jesucristo me va a librar de este cuerpo de muerte. La salud mental es un cuerpo de muerte. Porque está afectando a tantas y tantas personas. Y el problema de esto, hermano, es que usted no sabe cómo salir. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Con esto cierro los minutos que me quedan. En Lucas, en el capítulo 15, aparece la parábola del hijo pródigo. La vamos a resumir en 2 minutos. El hijo pródigo. Yo pregunto, ustedes todos lo conocen, todos conocen al hijo pródigo, no tiene nombre, pero todos lo conocemos. El hijo pródigo lo tenía todo en su casa, ¿sí o no? Su padre lo amaba, ¿sí o no? Pero algunas veces, hablando del cuerpo de muerte, nos queremos ir al mundo a experimentar lo que hay allá. Y cuando usted se va al mundo a experimentar lo que hay allá, es dolor, es llanto, es sufrimiento, es tristeza, es esclavitud. Todas esas experiencias son las que sufre el ser humano y hoy también las están sufriendo. Pero traigo el ejemplo de él porque este joven se fue y le dijo, y sabe, aquí podemos argumentar de esto varios puntos. Primero, que él era el menor y le dijo, padre, dame la herencia. ¿Ah? Hermana, la felicito. Usted está al día. Amén. El padre no se había muerto. Pero el padre, como es un tipo de Jesucristo, le dijo, yo te la voy a dar. Y se la dio. Entonces, ¿qué hizo el joven? Se fue a una ciudad lejos, se fue a un sitio lejos. Y dice que allá comenzó, óiganse esto, allá comenzó a separar el diezmo y la ofrenda. Hay que ponerlo en el contexto de verdad. ¿Cómo son los amigos? Los amigos, mi papá, ¿verdad? No, eso no me puedo extender. Mi papá lloraba
porque mi papá tenía un tro de eso de carga, que cargaba mudanza, todo ese tipo de cosas. Tenía tantas amistades, pero le dio un derrame y entonces tenía que estar en casa. No podía salir porque estaba en una condición de salud difícil. Entonces, él lloraba porque él decía, yo tenía amigos que ni votándolo se acababan. ¿Qué le pasó al joven rico? Lo dejaron solo. Se quedó sin dinero. Lo dejaron solo. Entonces él dice, bueno, yo necesito comer. ¿A dónde lo mandaron a comer? No apareció un chef de cocina. ¿Dónde él tenía el chef de cocina? ¿Dónde? En la casa de su padre. ¿Dónde estaba la bendición? En la casa de su padre. ¿Qué tenía él sobre sí? El cuerpo de muerte. Porque la palabra de Dios dice que el que está en pecado está condenado a muerte. Y especialmente la muerte espiritual. Entonces él estaba caminando alejado de Dios, apartado de la bendición, estaba triste, estaba desanimado. Dice ahí la palabra que se quedó hasta sin zapato y se quedó sin ropa. Porque él quería experimentar cómo se vive en el mundo. Pero la experiencia fue terrible. Pero ahí dice la palabra, mire, soy yo, el 15, creo que es el 15-18. Mira, si es el 15, yo lo memorizo ahí. Dice, pero un día, ¿qué dice Richard? ¿Quién es el que nos levanta? El Padre nos levanta. Jesús nos levanta. Y mire qué interesante. Entonces, algunas versiones dicen, me levantaré e iré a mi Padre. Otras versiones dicen, volvió en sí. Otras versiones dicen, recapacitó. ¿Eh? El Espíritu Santo lo visitó y él recapacitó. Él volvió en sí. Y entonces las palabras de este joven ya no son, me voy a ir lejos, yo no quiero estar más con mi padre, yo no quiero más vivir más aquí. No, ahora la versión cambia y la versión cambia para él volver a su hogar, porque en el hogar de Jesús es que estamos seguros. Me levantaré e iré a mi padre. Y él se levantó y fue a su padre. Tenía miedo, como todo ser humano. Pero lo grande del Señor es, Miqueas 7:18 dice, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvides el pecado del remanente de tu heredad, que te complaces en perdonar. Y aquel día, el Padre se complació en perdonar a su hijo. Aquel día, mientras él corría, el Padre lo veía. Aquel día, mientras él se movía, andrajoso, destruido, sin ropa, sin zapatos, el Padre lo vio. Y cuando el Padre lo vio, no lo rechazó. Aquel día el Padre lo besó, lo abrazó y dijo, mi hijo se había perdido y hoy lo hemos encontrado. Mi hijo estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Es una buena noticia.
¿La podemos compartir con nuestros hermanos? Por eso cuando la hermana me dio los libros, yo dije, wow, Señor, esos libros hablan de la condición de la salud mental. Esos libros hablan de el caos que hay en el mundo. Y eso es importante que cada uno de los seres humanos, especialmente de los vecinos que tenemos, tomen conocimiento de esto, porque la palabra de Dios dice que todas estas señales van a comenzar a manifestarse. Y todas las señales del tiempo del fin se han manifestado. Y entonces el mensaje del tercer ángel se hace todavía más crucial. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel es a venir a adorar ¿a quién? Al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que hizo la mar, al que hizo la fuente de las aguas, al que perdona todo pecado y te mira como si nunca hubieses pecado. Así que en esta mañana, ya para cerrar, el apóstol Pablo se sacó un grito de victoria. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no viven conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Así que todo aquel que vive conforme a la carne está condenado a morir. Todo aquel que vive conforme a la carne está destinado a desaparecer. Todo aquel que vive conforme a la carne tiene una vida destrozada y destruida como la tenía el joven, este joven. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Aquel que vive en Cristo Jesús, que decide romper las ligaduras y comenzar a vivir una nueva vida. No sé los que estamos conectados aquí y si estamos conectados con alguien que en esta mañana reconozca a Jesús como su único y suficiente Salvador, comenzó a caminar en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para ti. Hoy el Señor te trae libertad. La palabra de Dios dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Entonces, el llamado para esta iglesia en esta mañana. ¿Cuánto nos comprometemos, Señor? Con el grito del apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos comprometemos? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Me gusta eso. Casi, falta.